Le daré lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así el verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Escucharemos una alabanza, en el chat se estará proyectando la letra, para que usted medite y pueda cantar ahí en su hogar, para posteriormente ir a la reflexión de su palabra. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él.
Padre eterno, gracias te damos en esta tarde por estar en esta reunión. Gracias por tener aire en nuestros pulmones. Gracias porque podemos oír estas canciones, podemos ver a nuestros hermanos. Gracias, muchas gracias. Y ahora, Señor, queremos darte gracias porque podemos oír tu voz una vez más. Y para ello le pido la dirección de tu Santo Espíritu, para que nos hables, para que nos ayude, nos redarguye, Señor, para ser mejores cristianos para usted. Su palabra, Señor, siempre llega en el tiempo perfecto. Su palabra siempre nos ayuda, nos corrige, nos alienta, nos levanta, porque ese es el poder de tu palabra. Acompáñanos en este momento del servicio y que la luz de tu Santo Espíritu, Señor, me pueda guiar en mi corazón, mi mente y mis labios para poder compartir de estos versículos. Te rogamos todo por Cristo nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, lo que habla fuertemente estos versículos que hemos leído para nuestra reflexión tiene que ver con el ministerio del apóstol Pablo y sacar las enseñanzas y las reflexiones del ministerio que el Señor ha puesto en todos y cada uno de nosotros, pero entender también que quizás este ministerio, algunos no lo reconocen y a veces confunden la vida ministerial con una vida de religión, una vida de asistencia a las iglesias, una vida de quizás de asistencia en los cuerpos donde nos ha tocado permanecer, pero eso no significa que tengamos una fidelidad a Jesucristo. Podemos ser fieles a muchas asistencias y servicios, pero ser fieles a Jesucristo es otra cosa. Y esta palabra que el Señor nos ha estado dando en este tiempo en el libro de Colosenses nos ha permitido entender que servir a la manera de Cristo quizás tiene eventos y reflexiones tan distintos a lo que hemos escuchado por largos años. ¿Qué es realmente la vida del Evangelio? ¿Cómo Pablo presenta a Jesucristo para mostrar a una ciudad de Colosa y advertir a los hermanos de la iglesia de Colosa que Jesucristo sí es todo suficiente para el hombre? Decíamos en el primer sermón de Colosenses que si hay alguna manera de resumir el libro de Colosenses es con la siguiente fórmula: Cristo más nada es igual a todo. Porque con Cristo, hermano, teniendo solamente a Cristo, tenemos todo y es absolutamente suficiente para nuestras vidas. No necesitamos de ninguna inteligencia de hombre, no necesitamos nada de lo que el hombre pueda hacer, ni aún el hombre cristiano, teológico que pueda aportar, hermano. Cristo y solo Cristo es suficiente. Hoy día, por muchas cosas que salgan, muchas ideas que salgan, muchos movimientos que salgan, muchas doctrinas que salen, y la palabra nos advierte de que estas doctrinas saldrán por la concupiscencia del hombre, y quizás muchos liderazgos de la iglesia hoy en día dicen cosas para mantener a la gente tranquila, no decirle las cosas y las verdades que tiene su palabra. El apóstol Pablo ha sido muy valiente. Vamos a entender por qué el apóstol Pablo tenía esta manera de escribir, por qué este ministerio al cual el apóstol Pablo abrazó en su corazón. Él sabía que este ministerio no era de él y que fue puesto por el Señor Jesucristo para el desarrollo aquí cuando estuvo en la tierra. Y usted puede ver en sus cartas cómo él hace mención a este ministerio que le dio nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo, ahí en Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 12-13, dice lo siguiente. Escuche bien la pluma y cómo escribe el apóstol Pablo. Dice: doy gracias al que me fortaleció. Toda la gloria se la entrega a Jesucristo. Él no dice por mi capacidad, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. No hay nada de él.
No hay nada humano que permita decir, este ministerio es mío porque he estudiado, porque he llevado una vida de piedad, porque he sido un excelente cristiano, porque no me he perdido servicio de la iglesia. No, si algo tenía claro el apóstol Pablo, que este ministerio fue por pura misericordia de Dios, dice, poniéndole en el ministerio, en verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Leímos ahí en Timoteo 1, versos 12 y 13. Pablo, hermano, se sentía de verdad constreñido a cumplir su ministerio, y en otro verso, en 1 Corintios, en el capítulo 9, verso 16, dice lo siguiente: mire lo que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, por el peso que él sentía de este ministerio, un peso con gozo, por este ministerio que Cristo le dio a Pablo. Dice primera a los Corintios, en el capítulo 9, verso 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Cuando meditaba en estos versos que escribe el apóstol Pablo, empezaba a comparar mi vida y decía, Señor, ¿cuántas veces aún nosotros creemos que este ministerio es nuestro? Creemos que este ministerio es por nuestras capacidades humanas. Y vemos en estos versos que el apóstol Pablo, si algo reconoce, que nada de esto es de él. Y se siente que quizás que él como hombre no era suficiente, no era digno de recibir este ministerio. Y aquí un poquito vamos a meditar un poco de lo que significa vivir en el Evangelio para Cristo. El principal objetivo del apóstol Pablo al escribir a los colosenses era impugnar, acuérdense lo que estamos aprendiendo, las falsas enseñanzas que había en la ciudad de Colosa, que decían que Cristo no era suficiente, y por eso el apóstol Pablo en estos versos quiere mostrar que el ministerio que Dios le dio era importante, y quería mostrar la autoridad de Dios sobre este ministerio. Cuando en el verso 25 dice, fui hecho ministro, hermano, el apóstol Pablo quiere comunicar que el origen de su ministerio fue Dios. Y por eso Pablo lo quiere escribir a los hermanos de Colosas. Dice, ojo, este ministerio no es de Pablo, es de Dios. Y por favor, tomen nota de esta carta que yo le estoy enviando a los hermanos de Colosas. Convertirse, hermano, en un ministro de Cristo no es precisamente, y aquí escuche y empiece a tomar atención respecto a esta enseñanza. Convertirse en un ministro de Cristo, hermano, no es precisamente lo que Saulo de Tarso había planificado hacer en su vida. ¿Y por qué quise decir Saulo de Tarso? Porque Saulo de Tarso, que es el mismo apóstol Pablo, pero Saulo de Tarso era un hombre que tenía su vida planificada. Saulo de Tarso tenía una preparación única. Saulo de Tarso tenía su foco listo, tenía sus objetivos. Como hombre quería hacer cosas, porque si alguien tenía los pergaminos suficientes para hacer algo, era Saulo de Tarso. Filipenses 3, verso 5. Y usted lo hemos leído y lo hemos aprendido. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible, es decir, se sabía la ley, cumplía la ley. Él era un hombre muy preparado, nadie podía tener este currículum que sí tenía el apóstol Saulo de Tarso, que tenía Saulo de Tarso, y decía, yo sí puedo ya ser un hombre que realmente cumple la palabra, y era un perseguidor de la iglesia porque era celoso de su rol, era celoso de lo que él tenía, de lo que tenía impuesto. Miren lo que dice Gálatas en el capítulo 1, verso 14. En el judaísmo, escuche bien, decía el mismo apóstol Pablo, aventajaba a muchos, lo tenía claro el apóstol Pablo. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, mi nación, siendo mucho más celoso las tradiciones de mis padres. Tremendo hombre, este Saulo de Tarso. Y fue este celo, hermano, que lo llevó a convertirse en un perseguidor de la iglesia. Y escuche bien esto, hermano, y estando en ese propósito, estando en ese afán de ser un perseguidor de la iglesia,
que a muchos mandó a matar, a muchos consistió en su muerte, a muchos los acusó incluso injustamente, porque era celoso de este ministerio humano, hasta que vino Cristo, que se encontró con él y fue Cristo el que le salió a ese encuentro. Y voy a leer un relato que está en Hechos, en el capítulo 26, y que esto sé que muchos lo conocen de memoria, si no de memoria, pero conocemos muy bien el relato. Hechos capítulo 26, del 12 al 18, este es el relato que le dice el apóstol Pablo al rey Agripa. Dice, ocupado en esto, es decir, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, es decir, tenían atribuciones y la potestad para perseguir a los cristianos. Y cuando al mediodía, oh rey, dice Pablo al rey Agripa, yendo por el camino, aleluya, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Me rodeó a mí, a los que iban conmigo. Ya habiendo caído, todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti. Escuche bien, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, potestad de Satanás a Dios, para que reciban la fe que es en mí, perdón de pecados, herencia entre los santificados. Bendito sea el nombre del Señor. Esa fue la imposición de Cristo al ministerio de Pablo. Ya no era más un ministerio humano, ya no era más un ministerio basado en la inteligencia, lo riguroso en la ley, todos los procedimientos. Ese ministerio no sirve, ese ministerio humano no sirve, la religiosidad no sirve, un legalismo no sirve. Lo que nosotros debemos hacer en nuestras vidas cristianas es el ministerio que Cristo puso en nuestras manos, en nuestros corazones, para trabajar en esta tierra, lo que Dios ha permitido vivir hoy a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo, escuche bien, Pablo no se ofreció como voluntario para ser ministro de Jesucristo, sino que fue designado por el mismo Señor. Ninguno de nosotros podemos llegar a Cristo, fue Él que nos llamó, fue Él que nos escogió antes de la fundación del mundo. Por eso, hermanos, si usted está aquí precisamente escuchando este sermón, de lo que posteriormente quizás pueden escuchar a través de nuestro Facebook, este sermón, tienen que tener claro algo en su corazón, que todos nosotros estamos llamados a servir a Dios. Y de una u otra manera nuestra responsabilidad es obedecer a ese llamado, pero al llamado de Dios, no a la manera de yo cómo creo que es mejor poder administrar, vivir o trabajar en este evangelio. El verso 19 de lo que leímos en Hechos 26 dice, termina diciendo el apóstol Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y acá, hermanos, ¿cuántos hombres y que yo conozco prefieren tener un ministerio acorde a los hombres, pero no al ministerio que Dios le ordena y cómo llevar esa administración del evangelio? Y por ello hoy día tenemos un evangelio débil, tenemos un evangelio light, tenemos un evangelio sin sustento, porque muchos de estos evangelios que se han dicho por muchas iglesias han sido evangelios conforme al ministerio humano, al interés humano, al interés del líder, que son sus propósitos tan distintos a los propósitos del Señor Jesucristo.
Aquí nosotros tenemos que pensar y reflexionar. Señor, lo que yo estoy haciendo por tu obra, ¿es de verdad lo que tú esperas de mí? ¿O estoy haciendo algo que está hecho conforme a mi corazón humano, a mi corazón quizás pecaminoso? Quizás puedo mostrarme para el resto que lo estoy haciendo bien, que lo estoy haciendo de pirilla, que estoy en todo, que estudio en su palabra y que me muestro a todos bondadoso, pero ¿será eso lo que tú quieres de mí, Señor? ¿O de verdad estoy haciendo algo tan humano que estoy tan lejos de ti? Estoy tan lejos de lo que usted quiere para con mi vida. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros debemos meditar, hermano, y pensar y preguntarnos cuál es el ministerio que yo estoy llevando. ¿Es el mío o es el del Señor Jesucristo? Y a veces pareciera que el ministerio que estoy llevando puede ser noble, puede ser incluso bien intencionado, bien elaborado, bien ejecutado. Pero hermano, yo le pregunto, ¿de qué sirve un ministerio tan perfecto si ese ministerio no proviene del Señor Jesucristo? De nada vale. El mismo Jesús se le apareció a Pablo, aquel que fue circuncidado al octavo día, aquel que era de hebreo, en cuanto a la ley fariseo. Jesucristo le dijo: ¿qué tienes contra mí, Saulo? Nada de su mano, hermano, sirve. Nada de lo que usted piense que está sirviendo a su manera, créame que no sirve. Porque si yo veo mi modelo de evangelio, veo mi modelo de mi posición quizás de pastor que hoy día tengo y lo contrasto con la palabra, y si veo que en mí como pastor veo orgullo, si en mí veo que me gusta que los hermanos me adulen, si veo que me gusta que mi ministerio diga: oh, qué bien lo hace el pastor Manuel, ¿qué haríamos sin él? Hermano, estoy lejos del ministerio del Señor Jesús. Si ese es mi propósito, si mi propósito es que yo me sienta halagado, que yo me sienta por sobre todo usted, hermano, no he entendido el ministerio del Señor Jesucristo. Y esto es lo que el Señor, a través del apóstol Pablo, nos dejó en estas cartas. ¿Por qué? Porque hoy día vemos una sociedad convulsionada, vemos iglesias convulsionadas, confundidas, porque aparecen tantas malas noticias, aparecen tantas cosas, hermano. Yo le estoy diciendo hace mucho tiempo, es lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo hace más de 10 años en los púlpitos que Dios me ha permitido predicar, y no es porque se me ocurra a mí o porque he recibido nueva revelación, no, solo cito palabras del Señor que dice que en los últimos tiempos para las iglesias vendrán tiempos peligrosos. Hermano, nosotros tenemos que darnos cuenta, y la pregunta es: ¿cómo nos estamos preparando nosotros para esos tiempos peligrosos? Le comentaba ayer en un programa que nos invitaron a mi esposa y a mí. Hermanos, yo sé que todos hoy día estamos preocupados, todos los padres hoy día estamos preocupados de la forma que se está viviendo esta sociedad, en tanto en Chile y el mundo. Hermanos, yo veo aquí en mi pantalla, pero los que somos padres quizás van a entender, o los padres que están aquí, o los abuelitos que están aquí y tienen niños pequeños. ¿Qué van a hacer de nuestros hijos, hermanos, de nuestros nietos en 15 años más? ¿Qué va a ser de tu hijo, hermano, de tu hija pequeña, de tu hijo pequeño en 10, en 15 años más? Yo te pregunto, ¿qué estás haciendo ahora por tu hijo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es el ministerio que le estás enseñando a tu hijo cuando él ya parta y esté lejos de tu lado? Él se tenga que desenvolver solo. Los tiempos peligrosos van a seguir aumentando para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y la pregunta es: ¿qué está haciendo usted ahora por tener un corazón con base cristiana, con base del Evangelio, pero el Evangelio de Jesucristo, no el de los hombres? Y si es mi preocupación, debe ser el Juan José, debe ser la Raquel, debe ser la Fernanda, que es mi primera iglesia. ¿Qué le estoy enseñando a ellos? Conozco a muchos de ustedes y conozco los nietos que tienen ustedes. ¿Qué es lo que han recibido de Cristo? ¿Qué han recibido de Evangelio en estos días? En estos últimos años, ¿qué han recibido nuestros jóvenes de Evangelio? ¿Qué es lo que han recibido? Bendito sea el nombre del Señor. A veces pareciera que el ministerio que estoy llevando
está tan correcto, pero está tan lejos de lo que Dios quiere. ¿Y sabe por qué? Porque a veces este evangelio que se lleva es un evangelio lejos de conflicto. Y aquí vamos a ver en palabras del mismo apóstol Pablo que él se sentía con gozo al padecer por Jesucristo. Y él sabe que cuando uno sirve verdaderamente a este Dios, cuando uno está en el ministerio que Dios coloca al hombre, no el que el hombre busca, cuando está en el ministerio que Dios nos coloca, este camino, el de Dios, y quiero ser redundante con esto, el de Dios no es fácil. Voy a decir algo que es poco popular, pero tengo que decirlo porque su palabra lo dice. Este evangelio de Cristo, este verdadero evangelio, trae aflicción. Escucha, qué palabra más latosa para una iglesia, sobre todo pentecostal. Si Dios esperando que traiga gozo, que no traiga sobresalto, que traiga una salud de hierro. No, hermano. El evangelio verdadero de Jesucristo trae aflicción. De una u otra manera tu corazón es presionado a la aflicción. Y lo puedo comprobar en los hermanos que aman a Dios, en los hermanos que buscan, en las hermanas que hablan de Dios. Hay una hermana que le dice a mi esposa, y es extraño, pero me gozo en su palabra, porque ella le dice, ¿sabes qué? Solo la aflicción me mantiene en esta comunión con Dios. Que a veces sufrimos por muchas cosas que nos suceden, porque cuando usted tiene en su corazón, usted ha abrazado el ministerio de Cristo, sabe que nada se le es fácil. Si no es una cosa, es otra. Y si no es un problema, es otro. Y si no es una situación, es otra situación. La idea y el propósito es que usted se calle, no hable de Cristo, que usted no ore, que usted no busque de Dios. Los ministerios del hombre son así, son de púlpitos que hablan de bendición. Ven a Cristo y se te acaba todo, sirve a Dios y canta todo y nada te va a pasar. Y a veces las alabanzas son más importantes que la propia palabra. A veces se predica la palabra, no hay ningún amén, no hay gozo, pero se canta una canción, se levanta la iglesia y quedan las cosas. Pero cuando Dios habla, no, como que no le gusta. Ay, como que todo está mal. Sentimos más gozo cuando cantamos, pero no cuando oímos la verdadera palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Existe, hermano, una gran diferencia cuando somos fieles a las reuniones y a las actividades en vez de ser fieles a Jesucristo. Es una gran diferencia. El día conversaba con un hermano en la mañana y cuando conversamos la cosa del Señor decía, sí, esto lo tengo que anotar. Esto lo tengo que decir porque el Señor ha hablado en mi corazón y es así. ¿Cuántas veces creemos porque estamos en todo, es que estamos cumpliendo, pero de Jesucristo no estamos siendo fieles? Y tenemos que conocer a Cristo a través de su palabra para decir, Señor, ¿qué es lo que quiere usted de mí? Y a veces nos encontramos con evangelios distintos, pero a veces decimos, y es natural porque hasta yo lo digo, ¿por qué me pasa esto? Y me pasa esto otro. Estoy aquí, estoy allá, y me recuerdo algo que el Señor mucho tiempo me hizo sentir en mi corazón, y lo he dicho más de alguna vez. Hermano, si por el camino donde usted va se encuentra con Satanás, es porque está en el camino correcto. Porque Él no quiere que usted avance. Usted va caminando con gozo y quiere esforzarse y entregarse por entero al Señor y toca con Satanás que lo entristece, que lo hace llorar. Y por una cosa u otra, usted va por el camino correcto. Pero si va por un camino en que no siente la necesidad de tener una comunión íntima con Dios, si usted va por un camino donde no tiene sobresalto, si usted va por un camino que poco le atrae de cantar una alabanza, que poco le atrae leer su palabra, que poco le atrae tener una vida de oración, quiero preguntarle cuál es el ministerio que usted ha abrazado. ¿Es un ministerio humano o es el ministerio del Señor Jesucristo, tal como hoy día nos comenta el apóstol Pablo para los hermanos de Colosa? ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de Colosa estaban diciendo que Cristo no es suficiente, y hoy día en esta generación, en el año 2021, y en este país y en muchos países del mundo, ya están diciendo que Cristo ya no existe, que Cristo no es suficiente. Tienen esta generación diciendo que la vida cristiana y la vida del evangelio es una vida de utopía. Veamos nuestros hijos,
Veamos lo que le enseñan a nuestros hijos en las universidades, en los institutos de hoy en día. En palabra, hoy día cuestionan más todo esto. Pero cuando yo he recibido el Evangelio del Señor Jesucristo, nada me mueve, estoy plantado bajo una roca sólida, una roca inamovible, que se llama Jesucristo. Cuando más lo conozco a Él, más fuerte estoy en Él. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el ministerio que usted está llevando, mi hermano, mi hermana? ¿Es el suyo? ¿Es que a usted le parece que es correcto? ¿Ese está llevando usted o el de Cristo? ¿El ministerio que usted está llevando es el que le resulta más cómodo? ¿El que no tiene sobresalto? ¿Ese está llevando usted? ¿O quiere abrazar el ministerio del Señor Jesucristo? Y se lo advierto, hermano, no es fácil. Pero al final de este sermón quiero leer lo que dice el apóstol Pablo, lo que para él le significó abrazar este ministerio. Porque, hermano, como decía delante, la sociedad hoy en día está tan convulsionada, al igual que la ciudad de Colosa. Entonces, esto a nosotros nos debe llamar a reflexionar. Yo le pregunto, hermano, ¿cómo usted va a abordar esta sociedad con todos sus cuestionamientos y con todas sus inmoralidades? ¿Cómo usted lo va a abordar? ¿Con su ministerio o con el ministerio del Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Lo va a abordar con su inteligencia, con su experiencia de vida en la iglesia? ¿O con el ministerio que Cristo quiere que llevemos en cada una de nuestras vidas? Hermano, cuando uno está en Cristo, hermano, y solo cuando está en Cristo, uno entiende las aflicciones. Por eso el apóstol Pablo parte diciendo en el verso 24 que hoy leímos: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Solo un hombre y una mujer que está en Cristo es capaz de agradecer cuando está en la aflicción. Bendito sea el nombre del Señor. Aún las aflicciones, hermanos, para los cristianos que están en el ministerio de Cristo son entendibles. Entendemos que cuando viene una aflicción, yo conozco hermanos aquí en que las conversaciones me dicen: oye, mi pastor, ¿sabe qué me pasó esto? Y pasa un par de días y uno lo llama para saber cómo va ese evento y me dice: ay, pastor, ahora me pasó esto otro. ¡Wow! El hermano Pablo Navarrete me decía: mi pastor, ¿sabe? Yo estoy contento que ya calculé que voy a llegar temprano a la ronda de voluntarios. La otra vez llegué cerquita a las 8, así que yo no alcanzo a llegar y me llama: mi pastor, me chocaron, no alcanzo a llegar a la ronda de voluntarios. Hermano, las cosas que uno cuando más quiere, ahí se planta el diablo con todo lo que quiere hacernos daño. Y cuando tenemos un ministerio humano, nos caemos, nos doblegamos, nos desalentamos, nos desanimamos y queremos desertar. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿sabe qué es lo que me gozo cuando este ministerio es del Señor y no es de los hombres? Y que lo que dice el verso 26 y 27, y aquí empezó a zapatear mi corazón cuando escribía en mi casa. Porque este ministerio, aleluya, no le fue revelado a todos. Dice el verso 26, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, aleluya, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, entre varios, que es Cristo en vosotros. Aleluya. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este ministerio Dios no lo quiso revelar a todos, se lo quiso revelar a algunos, y solo algunos, y ahí estás tú, mi hermano, mi hermana querida, y esta esperanza se llama Cristo. Porque aún los momentos más difíciles y aún la misma muerte, hermano, nosotros no nos apesumbra tanto como al gentil. Porque sabemos que después de esta vida, para los que hemos nacido en Cristo Jesús, tenemos una vida eterna ya en el reino de los cielos. Para mí el vivir es Cristo, aleluya, y el morir en ganancia. Pero hay de aquel que no vive en Cristo, porque para él morir no va a ser ganancia. Hay de aquel que no vive en Cristo.
Pregunto de nuevo, ¿cuál es el ministerio que usted está llevando? ¿Sabe? Me gozaba cuando leía Deuteronomio 29, mira lo que dice. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. ¡Wow! Él no quiso revelar todo. Las cosas secretas pertenecen a Él. Pero hay algunas cosas que Él quiso sí revelar a estos pequeños humanos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se da cuenta, hermano, de las cosas hermosas que hay en los ministerios que Cristo nos da y no los ministerios humanos? Bendito sea el nombre del Señor. Es el gozo que hay. Y Dios me libre y le oro, Señor, no quiero que en el pastorado de la Florida Antuco no haya nada humano. No quiero honra para mí. No quiero que sea un ministerio de un pastor elocuente, de un pastor súper administrativo, de un pastor que estudie la palabra. No quiero honor, de verdad, no lo quiero, porque esta iglesia sería a pique, sería a la B, sí, sería un ministerio humano. Yo quiero que Cristo resplandezca. Yo quiero que Cristo utilice al liderazgo de esta iglesia para que tome sus vidas, sean una fuente de bendición para los varones, para las hermanas Dorcas, para los jóvenes, para los niños, mis hermanos que están en liderazgo, los hermanos que predican su palabra, puedan decir, yo también he recibido revelación de su palabra que no le he dado a todos. Mi hermano ha sido escogido como un repositorio para recibir palabra y bendición de Dios. Cuando leía estos versos decía, oh Señor, no se lo diste a todos. Lo ocultaste por varios años para que hoy nosotros disfrutemos, para que hoy nosotros hablemos de este evangelio, para que hoy nosotros hablemos de este Cristo en nuestro trabajo, en nuestros estudios, en nuestro vecindario, hablemos de este Cristo. Pero cuando usted tiene un ministerio humano, ¿de qué va a hablar? ¿De sus logros? ¿De sus éxitos? ¿De sus experiencias? No, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Salmos 25, verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su paz. A los que tienen comunión íntima, solo con ellos Dios revelará su palabra. Bendito es el nombre del Señor. Hermanos, insisto, todo se va a poner difícil en este mundo. Pero hermano, en Cristo todo es posible y todo será posible. Aún los momentos más duros, mis hermanos, Él prometió estar con nosotros. Cuando el ministerio es genuinamente de Cristo, se pueden escribir, hermanos, las siguientes palabras que dijo el apóstol Pablo, que está en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Escucha, hermano, atentamente. Después quizás lo busque y lo marca, pero escucha atentamente cómo termina las palabras de un hombre que abrazó el ministerio de Cristo y no el ministerio humano. Mire cómo vive y cómo vivió un hombre que abrazó un ministerio, el ministerio de Cristo y no un ministerio humano. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sobre todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista cuando estés en aflicciones. Cumple tu ministerio cuando estés en aflicciones. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida se está cercano. Y aquí graben, subrayen su Biblia, de cómo termina hablando alguien
que abrazó el ministerio de Cristo y no un ministerio humano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Las consecuencias, por lo demás, me está guardada, aleluya, corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme. Escuche. Tú que pasas aflicciones, tú que pasas cosas que te hacen doler tu corazón, mira la pluma de alguien que abrazó el ministerio de Cristo. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, porque pasaba frío Pablo, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha hecho muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos, igual que un ministerio humano. Me responde igual como un humano. Si alguien me hace daño, aquí un ministerio de Jesucristo dice, el Señor le pague. Pero el ministerio humano es, me voy a vengar, voy a responder. No, si este que me la hace, me la paga. El ministerio de Cristo dice, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Escucha bien, hermano, toda esa aflicción. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Es familiar? No, pero un ministro de Jesucristo termina diciendo, no les sea tomado en cuenta. Aleluya. Pero mira estas hermosas palabras a un afligido que está en el ministerio de Cristo. Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, no para tu auto, no para tu casa, no para tus estudios, no, el Señor te preservará para su reino celestial. Así termina diciendo un corazón afligido, un corazón angustiado, pero que está en el ministerio del Señor. A Él sea la gloria, aleluya, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Le decía a mi hermano amado, mi hermana amada, hay promesa en el ministerio de Cristo. Cuando estás en el ministerio de Cristo y en ese ministerio de tanta aflicción, hay promesa de que Dios va a estar a tu lado. Y aunque no veas que será un beneficio aquí, en el otro lado de la eternidad tendrás el amor eterno de tu Padre Celestial y de este Jesucristo que te ha dado este ministerio. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación. Y nosotros que estamos hablando, palabras de hombre, estrategias de hombre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Que es hermoso poder entender cuando este ministerio es del Señor, porque cuando es del Señor, aún en los momentos y en las circunstancias más difíciles, como era la ciudad de Colosa, el nombre de Cristo puede brillar. Versos 28 y 29, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la fuerza de Él, la voluntad de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y este último verso, hermano, me hizo cuestionarme y reflexionar. Señor, ¿cuál es la fuerza que está actuando en mí? ¿Es la tuya?
¿O es mi mente humana la que actúa poderosamente en mí? ¿Qué hace un hombre y una mujer de Dios cuando nos hacen un mal? Usted sabe lo que muchas veces Jesús nos enseña, lo que debemos hacer. Hermanos, hermanas, mire la sociedad. Por todos lados hay dureza, por todos lados hay preocupación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vas a seguir en tu forma? ¿Vas a seguir viviendo en ese evangelio religioso que hemos arrastrado por años? Cuando nos viene la aflicción, los dolores, decimos y nos lanzamos a llorar y nos lanzamos a lastimarnos a nosotros mismos. No, hermano, aprendamos de esto. ¿Hay aflicciones en nosotros? Sí, las hay. Y cuando llegan las aflicciones, lo que quiere hacer el diablo es hacerte callar. Lo que quiere hacer el diablo es que no tomes tu guitarra y que no cantes. No, a lo contrario, canta en tu aflicción. Habla de Cristo en tu aflicción. Toma a tus hijos y canta con ellos. Toma a tu esposo, ora con él. Y viene una tras otra. Dile, Señor, ayúdame. Que tu potencia esté en mí, no mi inteligencia. No, dile, Señor, yo creo que tú estés en mí. Y hoy día que es 6 de junio, quizás toda mi vida pensando que lo he estado haciendo bien, dígale, Señor, quiero conocer tu ministerio. Y si he andado toda la vida en una forma humana y pensando que lo hago bien, permíteme estar en tu ministerio. Y cuando estoy en el ministerio del Señor, uno que lo que hace un corazón que entiende que Jesús es por sobre todas las cosas, uno debe decir, Señor, aquí estoy, mándeme usted, ¿dónde voy? ¿Dónde colaboro? ¿Dónde le digo a mi liderazgo, aquí estoy, ocúpeme? Tiene que hablarle, mándeme. Para dejar algo, yo puedo ir. Tengo un vecino que está mal de Cristo, yo le hablaré, Señor, pero quiero hablarle de ti, no quiero hablarle de mí. Dígale, Señor, quiero tu ministerio. Quiero tu evangelio. Porque solo tu ministerio, tu evangelio le hace bien a mi prójimo. No mi inteligencia. No lo haga más, hermano, no lo haga más. Los tiempos nuevos que vienen no son buenos. Preparemos a nuestros hijos, preparemos a los nietos, preparemos a los pequeños. Cuando tengan la oportunidad de hablar de Cristo, hable de su palabra y de nada más, y de su evangelio y nada más, porque ese evangelio va a poder transformar y cuidar nuestra familia, nuestra iglesia, la permite cuidar bajo sus alas poderosas. Por eso no nos aflijamos y como iglesia no tenemos tanta infraestructura, que nuestro Facebook quizás es muy sencillo, nuestras reuniones son sencillas, ¿qué nos importa? No me interesa tener algo tan perfecto. Lo que decían en mi corazón es que cuando cualquiera de ustedes hablen de este ministerio del Señor Jesucristo, descontarme y decir, sabe, pastor, le hablé a un vecino, le hablé a un compañero de estudio, le hablé a un compañero de trabajo, y cuando le hablé de Cristo, su corazón se contenía, su corazón se gozaba, sus ojos se brotaban lágrimas, porque cuando le hablaba de Cristo y no de mí, su corazón rebosaba de gozo. Hermano, hermana, cambie hoy su forma de vivir el Evangelio. Ya no estamos en tiempos de religiosidad, no. Yo no le voy a dar nada, ninguna directriz, hágalo usted solo con Dios. Y si usted siente que no tiene un ministerio como el de Jesucristo, pregúntele, Él le va a decir, su palabra le va a decir cómo tiene que ser. Por eso su palabra dice, las mies son muchas, los obreros son pocos, porque son pocos los que quieren trabajar, son pocos los que con sinceridad quieren trabajar en su obra. Si hay algo que el Señor nos va a pedir y nos va a pasar cuenta, nos va a decir, Manuel, tú tal día tuviste tiempo y no lo quisiste hacer. Ese no es mi ministerio, nos va a decir el Señor. Tú pudiste hablarle de alguien y no quisiste hablar. Pudiste extender la mano y no lo quisiste hacer. ¿Cuál es el ministerio que estás llevando?
Papá, mamá, yo le pregunto a usted, ¿cuál es el ministerio que está llevando en su hogar? Papá, mamá, yo le pregunto a usted, ¿de qué se habla en su hogar? Hablamos mucho del hermano Pablo Navarrete, hablamos mal de él en mi casa. Se habla mal del hermano Pablo Navarrete en mi casa. Y eso es lo que escuchan mis hijos. ¿Qué se habla en nuestro hogar, hermano? ¿Qué ven tus hijos cuando las cosas están marchando mal? Tus hijos te ven tus reacciones. ¿Cómo reaccionas cuando las cosas van mal? ¿Cómo reaccionas? ¿Golpeas las cosas? ¿Te encierras? ¿O ven que tu corazón es afligido? ¿Te ven que te arrodillas? Que te escuchan diciendo, Señor, esperaré en ti. Abrace tu evangelio. No abracé una causa de ningún hombre, ni siquiera mía, abracé tu evangelio. Ayúdame. Cuando nos entregamos al Señor, dejemos que Él haga. Todos tenemos aflicción. Ayer, hoy día decía, Señor, dirige mis pasos, por favor, dirígelo tú. Necesito tu dirección. No quiero dar pasos de hombre, no quiero dar pasos de hombre, dirígeme tú. Yo no sé, me falta tanto, Señor. Dirígeme tú. Su palabra dice que por Jehová los pasos del hombre son ordenados. En otras palabras, tus pasos los ordena Dios y deja que Él los dirija. Desechemos todo lo humano. Cuando alguien se encontraba, disculpe el chilenismo, alguien se encontraba bacán, el apóstol Pablo dice, es un trapo de inmundicia lo tuyo. Si lo comparado con el inminente conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando yo conozco a Cristo, Cristo para mí es suficiente. Dios bendiga su palabra. Que pueda usted hoy día reflexionar en esto. Señor, ¿cuál ministerio es el que estoy llevando en mi vida y en mi hogar? Mi hermano Luis continúa con el servicio.